Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Aprendizaje, el podcast de los jóvenes empresarios. Hola amigos emprendedores, bienvenidos a Aprendizaje, el podcast de CAG para los jóvenes empresarios. Un espacio en el que conocemos casos de éxito de jóvenes emprendedores y en el que el objetivo no es otro que ofrecer a todos los empresarios información de utilidad para sus negocios e inspirarlos con la experiencia de nuestros invitados. Como muchos ya sabéis, CEAG es la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios y lleva 30 años defendiendo la voz de los jóvenes emprendedores. Su objetivo es mejorar el entorno en el que nacen y se desarrollan las empresas y contribuir al fomento de su estabilidad, competitividad, innovación e internacionalización. Si eres empresario y tienes menos de 41 años, no lo dudes, este es tu sitio, entra en la web www.cag.es y consulta más información. Soy Gonzalo Jiménez, no Jorge Molina, y estoy acompañado de Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica y responsable de innovación, datos, plataformas, productos y servicios digitales. ¿Cuántas cosas? Anteriormente había sido el fundador y CEO de Eleven Paths, empresa filial de Telefónica centrada en ciberseguridad. También fundó y dirigió Informática 64 durante 14 años, empresa centrada en seguridad informática y formación. Además, desde enero de 2023, felicidades, es consejero de Telefónica en España. Buenos días, Chema, gracias por acompañarnos esta semana en Aprendizaje. Bueno, pues nada, un placer estar aquí con vosotros. Y hoy también nos acompaña Rafael García Lázaro, ¿qué tal estás? Es director técnico, COO y cofundador de Hack by Security, que hablaremos más adelante al respecto. Buenos días, Rafael. Hola, buenos días. Oímos hoy en día el término de ciberseguridad muchas veces y cada vez más, pero quizá no sabemos exactamente lo que engloba, ¿no? Y quería preguntaros hoy, para que se lo digáis a todos nuestros oyentes, qué es lo que engloba exactamente la ciberseguridad o qué os gustaría reflejar en este pequeño corte, ¿no? Porque tenemos poco tiempo. ¿Qué es lo que creéis que engloba la ciberseguridad y a qué peligros nos enfrentamos en este aspecto? Bueno, pues la pregunta la verdad es que es muy amplia y demasiado grande, porque ciberseguridad realmente engloba prácticamente todo. O sea, es decir, cada vez estamos muchísimo más conectados, arrancamos inicialmente pues con ordenadores, pero ya está conectados coches, neveras, teléfonos, absolutamente todo. Por lo tanto, en todo eso hace falta una capa de ciberseguridad que nos proteja a nosotros como individuos y también como empresas, lógicamente. Nuestros datos son muy importantes y nuestro tiempo para gestionarlo, lógicamente, también. No podemos perder ni tiempo ni podemos perder nuestros datos. Con lo cual, ciberseguridad es para mí absolutamente todo y es esencial. Antes la verdad es que la gente no era consciente de lo que englobaba la ciberseguridad, el que conectases unas cosas con otras, esos medios de comunicación, protocolos, etcétera. Pero a día de hoy sí, es decir, a día de hoy todo se controla a lo mejor desde una central y estás controlando desde presas a cualquier otro tipo de sistema industrial que antes era mecánico, ya no. Por lo tanto, ahí la ciberseguridad influye. Cada vez vamos avanzando más, nos comunicamos más y la ciberseguridad está en todos los sitios. Claro, yo creo que es algo de lo que se está hablando como que cada vez más y la gente tiene esa necesidad de saber, de informarse, ¿no? Vamos a dedicar un pequeño apartado para hablar más de lo que es la vida de aquí de Chema Alonso. Que muchas gracias. De Guaira, hablamos de Guaira si quieres. Porque, o sea, como lo están escuchando muchos emprendedores, nos gustaría también saber de tu recorrido, qué experiencias puedes contar que pueda beneficiar a gente joven que esté escuchando en la Confederación, que le interese la ciberseguridad, algún consejo, qué pasos has podido llegar a tomar y luego ya entraremos más en pues lo que hemos dicho, ¿no? De Guaira y tal. Fenómeno. Bueno, en mi caso yo empecé con la ciberseguridad muy joven, monté mi primera empresa con 24 años, la montamos Rodol y yo, mi colega del barrio, un poco igual que estos tíos de Hack by Security que también la montaron ahí a la pachas, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando empiezas en el mundo esto de emprender, yo no tenía el concepto de que iba a montar una startup ni nada de esto. Nosotros estábamos montando una empresa para sobrevivir en aquel entonces. Y lo que sí que teníamos muy claro desde el principio es que teníamos que generar un flujo de caja continuo. O sea, no podíamos ni endeudarnos, negocio, ¿no? No teníamos dinero para endeudarnos, ni teníamos el planteamiento de buscar inversores, ni nada parecido. Lo único que queríamos hacer es algo que tuviera valor desde el día uno. Y esto es algo que le recomiendo siempre a todo el mundo, ¿no? Si tú haces una startup o haces una empresa o estás emprendiendo y no eres capaz de generar valor por el cual los clientes te estén pagando desde el primer día, es un tema complicado, es un tema en el que
vale, puede estar bien, que a lo mejor vayas a generar mucha relevancia y en el futuro funcione, pero tienes que tener claro cuándo vas a saldar esa P&L, ¿no? Esta línea de ingresos y gastos. Con 24 años, ¿no? Dices. Sí, 24 años. ¿Y ¿no? ¿Cómo fue ese primer salto? O sea, lo que has dicho de generar ese valor, lo que la gente busca, ¿no? En este negocio. Sí, en aquel entonces lo que nosotros sabíamos, y habíamos empezado muy jovencitos, yo empecé con 12 años con los ordenadores y toda la vida estuve estudiando informática y sabía programar, me encantaba programar, empecé a trabajar yo estoy trabajando toda mi vida, pero en informática a partir de los 18 años, porque yo empecé con 12 años a ir a quitar papel pintado y a poner gotelé a las casas de la gente, pero con 18 años empecé a trabajar de informático, primero en una academia, luego estuve en una startup que se llamaba Victus Rorat, donde programaba en Visual C y no cobraba, simplemente estaba aprendiendo, estaba de becario y además, como digo yo, y es verdad, es verídico, barría y ponía los cafés, porque en aquel entonces yo lo que quería era aprender y estaba muy, muy agradecido y me vino muy bien aquel aprendizaje. Luego estuve en una empresa que se llamaba Disoft Computer y estuve pues arreglando ordenadores, dando clases particulares, haciendo asistencia técnica a domicilio, haciendo propuestas de proyectos de tecnología, y eso también es algo que me sirvió mucho, ¿no? El saber que gestionar tu dinero y no gestionar presupuesto es fundamental, ¿no? Así que cuando ya teníamos un poco de experiencia, con 24 años decidimos montar Informática 64, que fue una locura, y lo que poníamos en valor es todo lo que sabíamos hacer con los ordenadores. Sabíamos programar, sabíamos montar redes, sabíamos hacer web, sabíamos configurar servicios de internet. Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, y con eso empezamos con 24 años. Y lo que éramos era muy estrictos en el gasto y en los ingresos y esa gestión. Lo entendemos bien. Bueno, pero es un problema, porque en este país parece que está mal visto ser vendedor, y sin embargo, como un CEO no sepa vender o tener poner en valor sus productos y servicios, está muerto. De hecho, en Wayra, que es una aceleradora del grupo Telefónica, donde invertimos en startups y en empresas, valoramos mucho el papel del CEO, el que sepa vender. Vender no es coger y decirte cualquier cosa para que me compres. Es hablar de KPIs, de el ROI, de decir, vale, estas son las cosas en las que estás invirtiendo. Es convencer, al final. Tampoco es convencer, es alinear. O sea, porque si realmente tu servicio tiene valor para el cliente, lo que tú tienes que saber es cómo alinear tu tecnología y tus productos al valor que necesita el cliente. Si tus productos y servicios realmente no van a generar valor para el cliente, por mucho que le convenzas, estás haciendo mal tu trabajo, ¿no? Eso es un trabajo del CEO muy importante. ¿Quieres decir algo al respecto? No, totalmente de acuerdo en ese sentido. Es decir, nosotros también cuando arrancamos lo teníamos muy, muy claro. Es decir, para cualquier persona que quiera emprender, que sepa que le va a echar muchísimo tiempo, muchísimo, eso es así de sencillo, que va a invertir prácticamente toda su vida de arranque, que la empresa al principio, siempre le vas a estar debiendo dinero a la empresa, por lo menos cuando arrancas, eso está clarísimo, y tienes que tener eso muy, muy, muy en cuenta. Es decir, no, la empresa no dices, pues como comenta Chema, dices, no es arranca desde el día 1 estás generando dinero, tienes que tener un bagaje ahí, decir, ostras, pues vamos a tardar X tiempo a ver cuándo superamos esa línea de inversión, de gastos, de todo, porque es bastante interesante tener ese objetivo. Si no tienes ese objetivo por lo menos en vista, va a ser muy, muy, muy complejo que las cosas funcionen. Aunque la idea sea muy buena y sea fundamental, te puedes incluso, como comentaba el CEO, la persona responsable, tiene una visión muy, muy importante dentro de una empresa, porque tu producto puede ser buenísimo, pero si no es lo que la gente necesita, puedes estar incluso adelantado a tu tiempo y la empresa se hunde, no sirve para nada. Es decir, cada tiempo requiere unas causas, un software, unas medidas, y todo eso tiene que estar justo con lo que necesita el cliente. Si no es así, por muy bueno que sea tu producto, al final no sirve de nada. Claro, y el negocio de la ciberseguridad sí que cumple esa norma, porque en realidad sí que es una necesidad. Al fin y al cabo lo estamos viendo todo el mundo. Esto toca a todo el mundo. Aquí nadie se salva, ¿no? Sí, pero hay muchísimas aproximaciones distintas para resolver un problema. Imagínate, un problema clásico que llevamos mucho tiempo por resolver, la identidad. Acabar con las contraseñas. Hay 20.000 soluciones. Tú puedes hacer una solución fantástica para evitar las contraseñas, que hay muchas soluciones para evitar esto, pero luego tienes que tener en cuenta
cuál es la situación del cliente, cómo se va a integrar en las plataformas del cliente, cómo lo vas a gestionar. ¿Realmente el cambio es bueno para el cliente? ¿El coste para el cliente merece la pena con respecto a lo que tiene? Muchas veces un buen producto no tiene por qué ser la solución aceptada por el mercado. No, bueno, la solución aceptada por el mercado. Tienes el caso de, lo vivimos, siempre contamos la misma historia, lo de los vídeos beta, VHS y 2000, ¿no? Llegó un momento en el que era el más extendido, el VHS, y entonces se había generado efecto red, había tantos vídeos, había películas, era muy imposible meter algo de mejor calidad en el mercado. O lo hemos visto con los ordenadores PC compatibles, también sucedió lo mismo, aunque las casas pudieran fabricar mejores microchips y mejores ordenadores personales, pues el PC compatible, la liberación que sucedió de la BIOS de IBM y que permitía crear compatibles, hizo que se generara efecto red. Había muchos ordenadores hechos con esa arquitectura y mucho software. Por lo tanto, había una ventaja competitiva. No tienes que nada más que mirar en el caso de Apple. Cuando vuelve Steve Jobs, uno de los grandes problemas que tiene Apple es que no tiene Office y navegador de Internet. Y entonces tiene... Claro. ¿Cuánto ha llovido, eh? Fíjate, pero Steve Jobs tiene que hacer aquella conferencia que es mítica, que a mí me encanta, en la que tiene que presentar a Bill Gates como salvador de Apple, y el acuerdo en el que Microsoft se compromete a hacer 3 versiones de Office y a lanzar Internet Explorer en Mac, porque se había generado tal efecto red que aunque hicieras mejores soluciones ofimáticas o hicieras mejor navegador, pues no podías competir, ¿no? Entonces, hacer una solución de ciberseguridad, un producto de ciberseguridad, es algo bastante complejo, y las startups de producto de ciberseguridad suelen tener un ramp-up, es decir, un tiempo de maduración bastante largo que muchas veces no tiene cabida económicamente. Es más complejo. En el caso de los servicios, de la formación, como es el caso de Hub by Security, o de servicios para asegurar empresas o para hacer análisis forense o gestión de incidentes, etcétera, es mucho más sencillo, porque sí que todas las empresas necesitan eso. Pero cuando hablas de producto, tecnología, startup, ya es un tema mucho más complicado. Pues me gusta mucho este punto de vista que has puesto de emprendimiento, startups y todo ese que es como más complicado, que tiene esa dificultad añadida además en el mundo de la ciberseguridad. Y ahora quería preguntar más a Rafa, porque vamos a entrar como en una cosa más técnica que a lo mejor tanto yo como los emprendedores oyentes comprendan menos. Y quería preguntar, Rafa, sobre HBS o HBS. Antes lo hemos comentado, ya no sabía ni cómo decir las siglas. Hack by Security. Hablamos de negocio, pero ahora en concreto, ¿no? ¿Cómo dirías que ayuda en todo lo que es el mundo de la ciberseguridad a las empresas en Hack by Security? Pues en principio lo que ayudamos es a conocer su estado, es decir, no vendemos humo. Eso es lo que hay que evitar fundamentalmente. Es decir, es tratar de verles o hacerles entender que primero la ciberseguridad 100% no existe, eso está clarísimo, que depende muchísimo de las personas, que depende muchísimo también de configuraciones, de software, etcétera, etcétera, y sobre todo de saber o de conocer ese análisis de riesgo que toda empresa realmente necesita, que es fundamental, y saber qué consecuencias tiene. Basándote ya en esas consecuencias, puedes decir, oye, pues mira, me interesa efectuar ciertas medidas, necesitamos hacer ciertas acciones, y a partir de ahí puedes construir tu ciberseguridad. Y construirla significa hacer esa construcción de ese castillo siempre. Es decir, no es algo que dices, no, pasamos una auditoría, pasamos un pentesting, nos certificamos en 17 cosas y nos olvidamos. No, eso tiene que ser continuo. Eso no puede ser, dices, oye, puntualmente tu ciberseguridad es máxima, pero a los 2 meses no. O a los 3 meses ya, ¿qué ha pasado? Todo eso tiene que ser un ejercicio continuo. Entonces, además, tienes que estar en un ejercicio continuo de información al cliente, y porque en realidad lo hemos comentado muchas veces, pero sigue siendo un mundo en el que hay bastante desinformación, o por lo menos lo que creo que se percibe, aunque siendo muy técnico y habiendo mucho bagaje, todavía la gente no lo ha llegado o no lo ha llegado a investigar por su propia cuenta, ¿no? Y quería preguntar también a Chema sobre Wayra, lo comentamos antes fuera de micrófono, el interfaz entre Telefónica y el ecosistema emprendedor. Me has dicho que invertía en todo tipo de startups, Wayra. Sí, hemos invertido en muchísimas startups y además en muchísimos sectores y en muchísimas partes del mundo, ¿no? Hemos invertido en empresas de gaming, hemos invertido en empresas de Web3, empresas de ciberseguridad, empresas de
pues por ejemplo, que me viene a la cabeza de gestión de adicciones en el Reino Unido. Hemos invertido en Nanify, que es una empresa de gestión pues para hacer babysitting, ¿no?, a la gente, o Canto, que es una empresa que hace karaoke, ¿no?, para servicios de karaoke. Al final, en Wayra lo que estamos buscando son una opcionalidad en Telefónica. Tenemos una estrategia basada en 3 pilares. Uno de ellos es traer innovación a Telefónica, que es fundamental, y que no es fácil. Para las startups llegar a Telefónica es muy complicado, por mucho que piensen, no, pues yo voy allí, le cuento porque yo puedo vender, ellos pueden vender mi producto y tal. Y son muchos sectores, me acabas de contar, que hay gaming, hay de todo. Claro, porque Telefónica hace mucho, pero poner en el canal de venta una nueva tecnología, un nuevo producto es muy complicado para Telefónica. Yo siempre digo, claro, tenemos un montón de tiendas y un montón de clientes, podríamos venderles tomates o cerveza, ¿no? ¿Por qué no? Tomates Telefónica, cuidado que no lo patente. Claro. Tenemos que elegir muy bien cuál es dónde ponemos la apuesta en los productos. Así que no siempre es fácil para las startups trabajar. Luego tenemos también primero traer innovación a Telefónica para vender hacia afuera. Y segundo, para ser más eficientes y saber cómo tenemos que transformar nuestras capacidades para ser más eficientes, más rápido, hacer todo mejor. Luego tenemos servicios de innovación, que este camino de aprendizaje que nosotros hemos llevado internamente con Wayra, pues lo hacemos con otras empresas que quieren meterse en el mundo de la innovación abierta, porque es imposible hacerlo todo tú, ¿no? Entonces, nosotros sabemos cómo gestionar las calls para startup, cómo trabajar con los innovadores, etcétera, y les ayudemos a crear ese nexo. Y por eso hemos trabajado con Renfe o con empresas de seguros, empresas tal, para ser su vehículo de innovación abierta. Y luego sí que hacemos un negocio de inversión en estas startups para ayudarlas a hacer el desarrollo de negocio. El problema con las startups es que si esas startups no se mueren y las usamos en Telefónica o estamos vendiendo las de Telefónica, es un problema. Es una responsabilidad. Claro, entonces lo que hacemos es las ayudamos a crecer y al mismo tiempo que las ayudamos a crecer, pues tenemos un retorno de ese trabajo que utilizamos para reinvertir en Telefónica. Que sea un poco autosuficiente. Para reinvertir en startups. Sí, bueno, es totalmente autosuficiente. Wayra es una empresa totalmente autosuficiente. De hecho, tiene una cartera que crece año a año su valor y la tenemos súper auditada. Pues qué bien, nos alegramos mucho. Y tenemos, para que te hagas una idea, más de 700 startups en las que hemos invertido ahora mismo. Apunten, pueden ser una de ellas. Sí, claro. Pero solo con el componente de la innovación. Sí, bueno, tienen que tener innovación, tienen que tener un track record, ya tienen que haber andado un poquito, tener clientes, tener productos. No vale llegar con tengo una idea o tengo un proyecto, ¿no? Hay que venir un poco más andado. Me ha gustado mucho una palabra que has utilizado, Chema, que es la de aprendizaje, porque casualmente este podcast se llama Aprendizaje con CH, porque ese componente nos parece muy importante y me parece que es muy decisivo porque es el objetivo, es la finalidad de este podcast, ¿no? Que es a quien está llegando y lo que queremos que se vea reflejado, ¿no? Como tenemos un poco de prisa y poco tiempo, quería hacer unas preguntas que es ya más pues de oído a oído, ¿no? De decir a esta persona joven que se está viendo atraída por este sector, que sabe poco, y quería preguntaros consejos, ¿no? Mensajes concretos. Si quieres, puedes responder tú ahora, Rafa, que antes estaba hablando Chema. ¿Qué mensaje le trasladarías a una persona joven que está escuchando este podcast de CEAGE y quiere dedicarse a la ciberseguridad? Vale, fundamentalmente paciencia, o sea, es decir, eso es muy importante, ser humilde, o sea, es decir, no creer que tu idea, que puede ser la mejor del mundo, yo no lo discuto, puede ser su software, su desarrollo, su equipo puede ser el mejor del mundo, eso está clarísimo, pero hay que seguir siendo humilde, es decir, es no creerse las cosas antes de que lleguen, muchísimo trabajo y no desanimarse. Eso desde el punto de vista, pues lógicamente, personal como empresa. Y después está clarísimo, tienes que ver cómo está el mercado. Es decir, lo he dicho antes, es decir, no sirve de nada tener la mejor idea del mundo si no es la que quieren tus clientes. Por lo tanto, tienes que darte una vueltecita a ver qué es lo que necesitan los clientes realmente y a partir de ahí cualquier cosa puede funcionar. O sea, es decir, es dedicarle tiempo, ganas, rodearte de buena gente. Es decir, eso yo creo que yo estoy de acuerdo, es fundamental. ¿Tú estás de acuerdo, Chema? Sí, claro. Yo me reúno, de hecho, me rodeo de gente que es mucho más lista que yo. Esa es la clave. De hecho, nos lo dijo la última persona entrevistada, David Marchante, en este podcast, que lo más importante es saber qué personas son más eficientes o mejores que tú en otros campos que tú no manejas para implementarlas al equipo. Y una pregunta así más general. ¿Creéis que hay trabajo en este mundo a las personas que nos están escuchando? Sí. Hay mucha expectativa, ¿no?
No, bueno, hay mucha realidad. En el tema de ciberseguridad, si se quieren dedicar a ciberseguridad, jobs.telefónica.com, ahí tienen un montón de ofertas de empleo Apunten. de jobs.telefónica.com. Y luego en el mundo de la ciberseguridad, pues todo está cambiando, todos tenemos que aprender todos los días, en parte de cero. Yo sí que le diría, como consejo a los que están emprendiendo y a los que están empezando o tienen su idea, es que no emocionalicen los fracasos, porque te van a salir mal. De cada 20 cosas que haces, te salen mal 19. Como la vida misma. Sí, a mí también me pasa, me dice la gente, no, a mí me salen mal muchas cosas. Lo que yo tengo es una capacidad infinita de dar por saco, como yo suelo decir. Entonces, cuando salen mal las cosas, lo último que hago es emocionalizarlo. Cojo, lo dejo en frío, alguien te dice una crítica o lo que sea, no te emocionalizas, lo dejas en frío y piensas el siguiente paso, ¿no? El cliente te dice que no le interesa, bueno, pues ya está. Se acaba ahí, vamos a otra cosa. No estás haciendo catarsis de, joder, es que mira y no sé qué. Pues no, siguiente, next. Tenemos poco tiempo que perder para eso. Entonces, tener esa actitud de... Yo suelo decir que es como correr, ¿no? Que solo tú decides cuando dejas de dar la siguiente zancada, porque correr es súper duro. Y todo el rato tu cabeza está diciendo, para, ¿no? Y tú sigues y sigues. Y el ser capaz de decir, soy yo el que decido si voy a dar la siguiente zancada o no. La mentalidad del emprendimiento. Sí, es fundamental. Es difícil. Es difícil regir un poco tu propio camino. Conlleva mucha responsabilidad, pero también, pues yo creo que es muy agradecido, ¿no? Bueno, tiene sus... Es diferente. No digas que no es agradecido ahora. No, es diferente. Yo monté mi primera empresa con 24 años, luego, pues bueno, pues mantengo participaciones en empresas como ZeroXWord o My Public Inbox o Singularity Hackers, etcétera. Y sin embargo luego llevo 12 años trabajando ya en Telefónica como asalariado. Es verdad que llevé la filial de Eleven Paths y montamos Luca y ahora Guaira también la dirijo, pero yo tengo mi salario en Telefónica, ¿no? Mi sueldo. Entonces son distintos. Yo sigo manteniendo la misma mentalidad emprendedora dentro de Telefónica y por eso seguimos haciendo proyectos y gestionando sobre todo el dinero, ya sea presupuesto o dinero que generas tú, como si fuera tuyo, que es fundamental, ¿no? En todo momento. ¿Y cómo aconsejarías a una persona joven que nos esté escuchando en materia de, pues, meterse, ¿no? De la formación? ¿Habrá cambiado de cuando vosotros metisteis el pie en el agua a cuando ahora alguien quiere hacerlo, ¿no? O sea, ¿cómo recomendaríais el primer paso para una persona que nos esté escuchando? Pues, como comentábamos, te tienes que rodear de gente que sepa. O sea, decir, vale, yo puedo saber de ciberseguridad, pues bastante, bien. Pero, por ejemplo, de temas de administración de empresas, lógicamente, cuando arrancas no tienes ni la más remota idea. Te toca investigar, te toca preguntar, te toca conocer gente, te toca moverte, pues... Lógicamente, por ejemplo, con el apoyo de Guaira, que tienen detrás pues bastante, de Telefónica, de Open Future, que también te apoyan muchísimo en todos temas de asesoramiento, de guías, etcétera, etcétera, con todo lo que es CAG, AGES, etcétera, pues es gente que te va a estar ahí ayudando, que te está apoyando realmente y que te va a dar un conocimiento que realmente no tienes de inicio. Es decir, nadie sabe absolutamente de todo. Eso es imposible. Dices, tú tienes tu parcela y tienes que rodearte de gente que dices, pues bueno, yo que sé del aspecto legal, pues ni idea, pues necesitarás a alguien que te asesore. Pues bueno, pues vamos a buscarlo. Todo eso es lo que la gente realmente necesita. No intentar conocerlo y saber absolutamente todo porque se van a volver locos. Si tienes que tener el control de esas personas que te rodean, confianza. Si tú no confías en la persona que te lleva un departamento, vas a terminar muy mal, pero muy, muy mal. Porque vas a tener que delegar muchas cosas en él y si no confías en él, se acabó todo. La verdad es que me ha gustado mucho esta faceta. Yo creo que hemos dado en el clavo con la temática de ciberseguridad y emprendimiento. La verdad es que estoy muy contento con los invitados y por la oportunidad de CAG de traernos hoy aquí. Y nada, ya como cierre, pues un deseo personal que queráis tener para futuro. Se lo hemos dicho a todos los entrevistados, un deseo. Sois aquí completamente libres. Un deseo y un consejo. Deseo, pues yo tengo muchos deseos. Yo deseo que las startups que triunfan no se nos vayan de este país y al final se nos van por pues bueno, pues por la regulación que hay o por lo que sea, ¿no? Algo tenemos que hacer para que no se vayan y esto se lo pediría a todo el mundo. Es mejor hacer menos cosas y más grandes que muchas startups. Así que yo siempre les digo, fusionaos, llegar a acuerdos, integrados. No,
yo nunca voy solo, nosotros hemos hecho muchas cosas con Hub by Security e intentamos que lo que hagamos sea conjuntamente más grande y no andar compitiendo, porque al final es como hormigas compitiendo por el mismo por trocitos muy pequeños. Es mejor unirse y crear cosas grandes. Cuidarlas, ¿no? Sí, pero sobre todo desde el emprendedor llegar y saber decir, bueno, me voy a fusionar con esta empresa, voy a ceder parte de mis acciones, voy a cambiar mi estrategia y tal. Y eso es muy difícil, porque para los emprendedores el enamoramiento con su idea es súper duro, ¿no? Decirle a alguien... ¡Ay! Podemos dar fe. Sí, y seguro que más de uno está dando fe ahora mismo, y lo sí, sabemos. Es muy complicado. Ese sería mi deseo, que son dos, uno doble. Ahora tú. 2 por 1. Sí, Tú también puedes hacer un 2 por 1, si no sería injusto. No te preocupes. O sea, sí, yo creo que comunicación. Que yo creo que la gente habla muy poco. Y yo creo que sí que deseo que la gente hable muchísimo, muchísimo más entre ellos, que compartan ideas y que realmente esa falsedad que mucha gente transmite desapareciese. O sea, decir, vale, yo opino esto sobre ti, eso no significa que sea algo malo. Las críticas se tienen que aceptar. O sea, decir, obviamente... un lenguaje moderado, eso está clarísimo. Críticas argumentadas correctamente. Efectivamente. Es decir, vamos a poner una crítica, oye, ¿esto está mal? No, está mal, ¿por qué? ¿O está bien, por qué? Es decir, ese pensamiento que nosotros teníamos cuando éramos pequeños, de ese, oye, papá, ¿por qué esto? Papá, ¿por qué lo otro? Yo creo que no debemos perderlo nunca. Nunca, jamás de los jamases. Tenemos que seguir con ese porqué eternamente, porque significa que seguiremos aprendiendo. Y si vamos siempre aprendiendo, iremos creciendo como personas. Tanto técnicamente como socialmente, con amigos, compañeros. Siempre tenemos que estar aprendiendo. Y eso es algo que yo creo que es fundamental y eso es un gran consejo que yo creo que se puede llevar todo el mundo. Joder, pues así da gusto cerrar. Ya lo podríamos dejar por aquí. Bueno, muchas gracias, Chema. No, gracias a ti. La verdad es que ha sido muy entretenido. Se nos ha pasado el tiempo volado, ¿no? Sí. Totalmente. Muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias, Rafael. Y bueno, gracias a CAG que nos ha permitido estar aquí. Espero que os haya gustado. Podéis entrar en la web www.cag.es para consultar más información. Y si no me equivoco, este es el último episodio y cierre de temporada. Así que muchas gracias por estar aquí hasta el final, porque ha sido duro. Pero esperamos que os haya podido ser de utilidad y que hayáis pasado un buen rato, que esa es la idea. Muchas gracias y un saludo.